que Cristo está haciendo ahorita, debemos de viajar años atrás en los tiempos de Moisés. ¿Cómo es que se guardaba entonces el día de la expiación? Porque Dios, si le puso esos 4 mandatos, quiere decir que entonces también son aplicables para el pueblo de ahora, porque ahí en el santuario está el plan de salvación, ¿no? Debemos de estudiarlo minuciosamente para así poder entender cuál es la obra que Cristo está haciendo. Debemos, y vamos a estudiar esos 4 puntos: santa convocación, afligiréis vuestras almas, ofrenda encendida a Jehová, y el 4 mandato: no había de trabajar en ese mismo día. Era una preparación que Dios le había dado, unas instrucciones que Dios le había dado al pueblo de Israel para que lo guardasen por estatuto perpetuo. Por eso también eso es para nosotros. Bien, para que entendamos eso, les voy a leer esto, cómo es que entonces el pueblo de Israel lo guardaba. Y eso es aplicable para nosotros, es como introducción, y luego entramos al tema. Dice: antiguamente la congregación no se aceptaba como uno todo, porque el Señor decía que no era todo. Aunque el pueblo era grande, la obra era individual. El pueblo de Israel no era aceptado por uno solo, la obra de cada individuo era personalmente. Cada persona tenía que afligirse, santa convocación, debía ofrecerse encendida a Jehová, una ofrenda encendida a Jehová, y la persona no debería de tampoco trabajar. Eso era individualmente, o sea, no contaba que toda la congregación, no, era individual. Dice: del mismo modo, en la actualidad, aquí está diciendo, de mismo modo, en la actualidad, que es esta actualidad en la que estamos viviendo ahora, cada uno responde por sí mismo. Cada uno responde por sí mismo, del más chico al más grande, porque Dios va a juzgar tanto a pequeños como a grandes y viejos. O sea, se repite la historia. No debemos conformarnos con hacer lo mismo que hicieron nuestros padres, muertos antes de que se abriera el juicio. En el tribunal celestial, Dios ahora exige de su pueblo una adoración especial. Quienes afirmen ser súbditos deberán vivir mientras sus causas se decidan en el cielo, y Satanás cargue de aflicciones a la última generación, que viene siendo esta generación, la cual es la más débil físicamente que cualquier otra que haya procedido valiéndose de la experiencia acumulada durante 6,000 años de lucha. Quienes sean considerados dignos en el juicio durante un tiempo deberán vivir sin mediador. Su experiencia será diferente a la de cualquier otro grupo que haya vivido en la tierra. Hay muchas razones por las que Dios, en su infinita misericordia, y aquí es donde dice, impuso obligaciones especiales a la última generación. ¿Puso qué? Obligaciones especiales a la última generación. Entonces tenemos obligaciones antes de que Cristo salga del lugar santísimo. Hay obligaciones todavía. Hay obligaciones. Dice: de modo será capaz de resistir con más fuerza, si cabe, los ataques del enemigo, no será vencida por sus engaños. En el culto antiguo, si alguien no guardaba el día de la expiación tal como Dios lo había mandado, el sumo sacerdote no confesaba sus pecados sobre el chivo emisario, sino que era expulsado del pueblo de Dios. Así es que tenemos que entender que en la expiación no solamente estamos en el papel de solo pedir perdón y pedir perdón y pedir perdón y ahí se acabó la cosa. Dice que el sumo sacerdote no le ponía los pecados al chivo emisario si no había confesado sus pecados, pero no solamente eso, si no se hubiese apartado de ellos.
O sea, nosotros debemos entender que si Dios nos está perdonando, no tenemos que retraernos de no cometer lo mismo, porque aunque usted pida perdón y pida perdón y pida perdón, pero si no se aparta, Dios no puede hacer nada por usted. No puede. Así es que tengamos en mente eso, que no solamente es pedir perdón, hermanos. Tenemos que retractarnos, tenemos que ya no pecar, porque si seguimos pecando, lamentablemente el Señor va a decir, bueno, no te apartaste del pecado que te gustaba. Pedías perdón, pero sin embargo lo seguías haciendo. Por lo tanto, el Señor no te puede ayudar en tu caso, no me puede ayudar en mi caso. Para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, tienes que pedir perdón, pero a la vez tienes que apartarte de ese pecado para que el Señor pueda expiar tus pecados y limpiarte y tú puedas vivir y morar con Él. Ahora, vamos entonces al libro de Levítico 23. Levítico 23, donde se leyó la lectura. Y vamos a estudiar en el versículo 29 y 30. Me dicen amén cuando lo tengamos. Dice así: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de entre su pueblo. Precisamente estamos viviendo ese mismo periodo. Dice, en este mismo día. Estamos en el día de la expiación, que ustedes ya conocen la fecha profética en que se inició el juicio investigador, que hace referencia al día de la expiación, que comenzó en 1844, por cierto, y desde ese día comenzó el juicio. Por lo tanto, el Señor dice, si alguno no se afligiese, será cortado de entre su pueblo, y es lo que pasaba en aquel tiempo. Por eso Dios manda al mismo pueblo de Israel, que somos nosotros, a que guardásemos el día de la expiación tal y cual Él lo manda. Ahorita van a decir, bueno, ¿y cómo entonces se va a guardar? Tenemos que estudiar los 4 puntos. Vamos ahí al libro de Levítico, ahora sí, ahí nomás, al libro de Levítico 27, lo que fue la lectura, Levítico 23, 27 al 28. Vamos a estudiar los puntos entonces, cómo es que se guardaba entonces la expiación o el juicio. Miren lo que dice ahí el 27 y el 28. Vamos a leer el 26 al 28, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, también el 10º día de este mes será el día de la expiación. Número 1, el primer mandamiento o la obligación, como usted quiera llamarle, dice, tendré santa convocación. Número 2, afligiréis vuestras almas. Número 3, ofrecerás ofrenda encendida. Y número 4, ninguna obra harás en el mismo día de la expiación para reconciliarnos delante de nuestro Dios. Así que estos son los 4 mandamientos, las 4 obligaciones que el pueblo debía de estar guardando antes del día de la expiación. Era la preparación en aquel entonces. Por cierto, eran 10 días, ¿no? Al 10º día sonaba la trompeta fuerte, ¿no? Porque ya era el último día, por así decirlo, de gracia que el pueblo tenía. Literalmente eran 10 días. Ahora fíjese que Dios cómo ha extendido su misericordia a su pueblo, ¿verdad que sí? Dios ha extendido su misericordia para que nosotros estemos a cuentas con Dios y empecemos a guardar la expiación tal como lo guardaba el pueblo de Israel de antaño. Vamos entonces a estudiar lo que es la santa convocación entonces. Vamos a estudiar lo que es la santa convocación. Pero antes de eso, yo quiero hacer una énfasis en lo que dijo el apóstol Santiago. Si usted en verdad tiene fe, si usted en verdad ama a Dios, si usted en verdad es seguidor de Cristo, va a decir como, o más bien, va a hacer lo que el apóstol Santiago dice. Vamos a lo que dice el apóstol Santiago en Santiago 2:17. Santiago 2:17. ¿Qué dice allí el apóstol Santiago entonces?
Si nosotros somos seguidores de Cristo, si lo amamos y sabemos que estaremos en el día de la expiación, tenemos que hacer entonces lo que el apóstol Santiago dice. Dice así, Santiago 2:17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Voy a leer el 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Voy a leer el 19 para que nosotros entendamos entonces. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces. También los demonios creen y ellos verdaderamente tiemblan, porque ellos saben que el día que se levante Miguel, como dice ahí en el libro de Daniel 12, ellos tiemblan, hermanos, saben que el día terrible de Jehová está por llegar. Entonces el apóstol aquí Santiago dice que si tu fe está viva, debes de obedecer lo que el Dios manda. Si tu fe está viva, debes de obedecer al Señor sin molestias, de buena gana debes de obedecer, si es que tu fe está viva, si dices tener fe, si es que yo digo que tengo fe, porque ahora todos tenemos fe, pero no obedecemos. Y por cierto que la fe demanda obediencia. Entonces, que si tenemos fe, tenemos que aplicar esto a nuestra vida. Número 1, santa convocación. ¿Qué es la santa convocación? Ahí en el libro de Hebreos, ahí el capítulo 10, en el libro de Hebreos, allí, Hebreos 10, del 23 al 25. Hebreos 10, del 23 al 25. Dice así. Número 1 dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, y no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos los unos a los otros, y tanto más cuanto veis que el día está cerca. ¿Cuál día está cerca entonces? La venida de Cristo. Y viene a ser, ¿qué viene a ser? Juicio, lo que estaba haciendo en la obra del santuario terrenal. Viene a ser el día del juicio, el día de la expiación. Ahora dice aquí, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. ¿Qué tan importante es venir a la iglesia, hermanos? ¿Qué tan importante es no dejar la congregación? Porque el Señor aquí dice que no dejando la congregación como unos tienen por costumbre, ya se les ha hecho costumbre. Este no es un club, hermanos, donde podemos entrar y salir. Este no es un club, hermanos, donde uno puede hacer lo que quiera y lo que no quiera. Precisamente, si usted y yo dejamos la congregación, nos vamos enfriando poco a poco. Si usted y yo dejamos de asistir a la iglesia, ¿qué es lo que pasa? Me quedo en mi casa durmiendo, no estudio, los afanes de este siglo me atrapan. Por lo tanto, la congregación es una de las cuales nosotros, mis hermanos, nos venimos aquí para consagrarnos, para prepararnos, para santificarnos, para tener un encuentro con Dios. Porque en su casa, usted, ¿qué es lo que hace? Si no viene a la iglesia, pues en su casa uno se queda a dormir. En su casa se queda viendo novelas. En su casa se queda viendo el fútbol. En su casa se quedan viendo los niños viendo el Nintendo. Y entonces todo eso nos separa de Dios. Por lo tanto, el Señor dice santa convocación. Ahora, tenemos que entender que también hacemos santa convocación en nuestras casitas. No solamente es aquí en el templo.
La Santa Convocación también la podemos hacer en el templo, porque el Señor dijo en Mateo 18:20, donde estén 2 o 3, dice, ahí está mi aprobación. Por lo tanto, si nosotros no estamos asistiendo tal cual debe ser, ya sea el martes, el viernes o el sábado, hermanos, es porque entonces nuestra fe está muerta. Nuestra fe no está viva. Y a veces nos desanimamos porque solamente hay 2 o 3 personitas. Mi hermano, donde hay 2 o 3, ahí está Dios, no necesita más. Cuando usted se pierde una convocación, se pierde, hermanos, la bendición de Dios. Vivimos cerca. ¿Sabe cuántas millas el pueblo de Israel literal viajaba para ir a esa solemne fiesta? Viajaba millas. Y no iban ni en caballo. A veces, bueno, algunos iban en caballo, otros en burro, pero otros iban a pie. Santa convocación era a Jehová, solemne. Y a nosotros como pueblo tenemos carrito con aire. Vivimos no muy lejos. Si acaso el que más vive lejos de aquí, ¿será que 20 millas a lo mucho? Y no queremos asistir, hermanos, a las iglesias, a la Santa Convocación, porque ya la frialdad, el mundo nos la está quitando. Perdón, la frialdad, el mundo, hermanos, nos está llenando de la frialdad. Ya se acabó el amor a Dios. Ya no queremos saber nada de Cristo. Me da flojera. Llegamos tarde de trabajar y ya no quiero ir a la iglesia porque ya no me da tiempo. Dios no te va a preguntar, hermanos, Dios no te va a preguntar si te bañaste o no. Si tú llegas del trabajo cansado, si tú llegas del trabajo, hermanos, no sé, en la condición que quieras, puedes venir a la iglesia, hermano, al templo donde nos reunimos acá abajo. Dios no te va a preguntar, ¿te bañaste? No. Pero hay que hacer un esfuerzo, hermanos, a esas santas convocaciones. El viernes ya nadie se aparece. ¿Por qué? Esas son santas convocaciones también. Santa convocación. Ya todo el mundo está frío ahora, hermanos. Ya no. Se quedan en la casa durmiendo. Se quedan en la casa, no sé, viendo otras cosas que no deberíamos de ver. Y la Santa Convocación se deja a un lado. Donde estén 2 o 3, ahí está Cristo, hermanos, Dios te espera. Pero tú, fíjate cómo es el ser humano. Va a decir, no, es que nomás hay 2 o 3 personas, pero tú no sabes que ahí está Dios. Tú no sabes que tú tienes una cita con Dios, no con el ser humano. Dios te está esperando porque Dios sabe que el martes a las 7 Él baja y está ahí. Dios sabe que el viernes a las 7 Él espera con los brazos abiertos a su pueblo. Nada más llegan 2 o 3 y esos son los bendecidos. Y el pueblo y Dios se queda esperándolo, hermano, y usted nunca llega. Es triste, ¿no? Muchos se alejan también, ¿saben por qué? Por un mal gesto. Muchos se alejan también porque el pastor o el anciano o el laico, quien sea, lo redarguye. No le gusta. Se les hace ya costumbre, hermanos, una mala mirada. Si el hermano no te habla, también eso es lo que Satanás quiere, hermano. Que en esas pequeñas pruebitas que tú tienes, te salgas. Son vientitos que te arrastran. Son vientitos, hermanos, que tú los ves una gran cosa. ¿Y qué haces? Te vas y ya no regresas. Es el plan de Satanás, hermanos. Es el plan de Satanás. Ponerte una cosa pequeña, leve en tu mente. Cualquier cosa insignificante para que tú te vayas de la iglesia. Ahora usted va a decir, bueno, y yo puedo hacer la iglesia en mi casa. Es cierto, también tú puedes hacer una iglesia. El punto no es este, hermanos. El punto es de que tenemos que estar unidos como hermanos. Porque si todo el mundo estuviese perfecto, nadie vendría a la iglesia. El Señor no hubiera levantado un pastor o un anciano. Entonces, ¿para qué Dios levantó un anciano o un pastor si todo el mundo está bien? Si todos estuviéramos bien, no habría necesidad de venir a la iglesia. Pero estamos mal. Dios utiliza a los pastores, a los ancianos, a los laicos para redarguir al pueblo, para darles alimento. Usted en su casa, hermano, ni yo en mi casa me voy a edificar si sigo allá. Se vuelve uno flojo, ¿no sabía usted? El colchoncito,
el airecito. Todo eso es tan cómodo que se me olvida estudiar. Si estudiáramos, bueno, gloria a Dios el que lo hace. Pero no. Necesitamos un zarandeo y por lo tanto Dios levantó a los ancianos, laicos, quien quiera que predique la palabra, hermanos, los niños, el martes o el viernes, Dios nos habla a través de ellos. Pero en la casa, hermanos, no se edifica uno. ¿Por qué? Hay televisión. Y si no hay televisión, Satanás le duplica el trabajo. Y si no el trabajo, pues le caen las visitas los impíos y ahí se pueden platicar cosas que no tienen nada que ver. De una u otra manera, Satanás nos quiere sacar del redil. Satanás quiere, hermanos, que este día solemne se nos quede en el olvido. Y él nos quiere poner cositas al pueblo. Por más leve que parezcan, hermanos, por más leve que parezcan, Satanás quiere que perdamos de vista lo que se está haciendo allá arriba. Porque tú profesas conocer a Dios también y tú dices, Señor, ven pronto, y ven pronto. Y si tú como hijo de Dios no estás al tanto de lo que Cristo está haciendo en el santuario, hermanos, nos vamos a perder. Miren qué es lo que dice el Señor. Nosotros profesamos conocer a Cristo. Tenemos cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Tenemos el santuario. Tenemos tanta información, hermanos, y si nos perdemos es porque estamos, como se dijo en la mañana, como las mujeres insensatas. Mire qué es lo que dice en el libro de Lucas. Esos que profesan conocer a Dios. Por eso le dije, si nuestra fe está viva, entonces debemos obedecer estos mandatos de Dios. También esto es aplicable para mí. Mire qué es lo que dice en el Lucas 6, por allí el versículo 46. Capítulo 6, versículo 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Ve? ¿Cuántos no decimos Señor, Señor, pero andamos haciendo lo incorrecto? Dice, hermanos, dice el Señor, me llama Señor, y te digo lo que hagas, pero tú dices y me contradices y tú haces lo que te parece mejor. Y dice, y aparte me dices Señor, Señor, pero no haces lo que yo digo. No haces lo que yo digo. ¿Por qué? Rebeldía del pueblo. Queremos hacer lo que nosotros queremos, hermanos. Ya no queremos hacer nada. ¿Sabe cómo le llama el Espíritu Santo? Que fue el que inspiró a la hermana White por estos libros. ¿Sabe cuando usted no tiene ganas ya de asistir a una santa convocación? Cuando usted no tiene ganas de venir a la iglesia, ya sea el martes o el miércoles o el día que usted, en su casa también es su casa de oración, también es, ahí puede ser su santa congregación. Pero sabe usted, cuando nosotros estamos tibiezones, como dice Apocalipsis 3, 19 al 21, estamos ya tibiezones, ¿sabe cómo le llama Dios a eso? Ya no quieren asistir a la iglesia, se les hace aburrido, el sermón es bajo, no me gusta cómo predicó, me redargulló muy fuerte, no me gusta cómo predica el hermano. Mire cómo le llama a eso. ¿Cómo le llama a eso, hermano? Ese día tenía que ser un día de santa convocación para adorar a Dios. Pablo habla así de aquellos que en los días en que el sumo sacerdote esté próximo a salir del lugar del santuario celestial y abandonen la congregación. También tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia,
no dejando la congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que el día se acerca. Quienes no encuentran placer en reunirse con los que tienen una fe similar para adorar a Dios, tienen mala conciencia. Oiga, a una persona que ya no le interesa, porque está velando sus intereses, el trabajo, que llegó cansado, dice el Señor, tiene mala conciencia. ¿Y sabe qué significa eso? No le importa. No le importa. Son hombres de mala conciencia, dice el Señor. O sea, le vale. Quien vaya, yo me quedo en mi casa. Hombres de mala conciencia, no les interesa. No les interesa. Y Él da la razón. ¿Por qué? El Espíritu Santo. Él da la razón, dice, y han perdido la fe en la pronta venida del sumo sacerdote, procedente del santuario celestial. En la adoración en común hay una bendición especial. Dios promete que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí con ellos. Oiga, escuche bien cómo le llama el Espíritu Santo. Dice, este primer requerimiento es un termómetro espiritual por el cual el cristiano puede probar su condición espiritual. Es un termómetro. Ahí se va a definir cuando usted está caliente o está frío. Cuando está caliente, hermanos, no importa cómo venga del trabajo, usted va a agarrar su Biblia, me voy a la Santa Convocación. Pero si usted está frillón, no siente nada, va a llegar y va a dormir, va a ver televisión y hombre de mala conciencia. Pero cuando usted es ferviente, que usted ama a Dios y su fe está viva, no importa qué horas llegue, agarra su Biblia y se va. No importa que venga 10, 15 minutos al templo, pero Dios conoce su esfuerzo. Ahora, yo no quiero decir que tampoco si usted va a trabajar el viernes y usted llega a las 7, 8 de la noche, tampoco, eso no es aprobado. Pero hay casos donde el tiempo es apretado. ¿Entiende? El tiempo está apretado. No todo el tiempo, porque nosotros debemos de administrar el tiempo y no el tiempo a nosotros. Pero hay casos que si hay tiempo, hay tiempecito, los que viven por aquí cerca hay tiempecito, no quieren venir, es porque su fe está muerta. Y hombres de mala conciencia les da lo mismo. Les da lo mismo. Y es un termómetro espiritual, dice, es un termómetro espiritual. El mismo se excluye de la oración porque no encuentra placer en ella. Su espiritualidad es muy baja. Oiga, su espiritualidad es, y no dice media baja, dice es muy baja. Prácticamente está muerto cuando no tiene ese deseo de congregarse a la iglesia. Las casas también son las iglesias, donde se reúnen 2 o 3. Entonces, cuando no tenemos esa fe por seguir a Cristo, por no reunirnos, es porque su fe está muerta. No le interesa. No le interesa. Yo solamente quiero decirles, hermanos, que si usted el día que no venga a la iglesia, no sea por estas razones. Porque si le dijeron algo malo, o por si ya lo miraron mal, que esa no sea la situación por la que usted ya no venga. Que usted no venga a la iglesia, ¿sabe qué es? Cuando usted se mueva de casa por el bien de sus hijos, que se quiere ir al campo allá, o si se quiere ir a otro lugar por el beneficio de sus hijos, váyase, pero que no deje de venir a la iglesia por una cosa que tiene arreglo. Pero no hay que dejar de asistir a las iglesias. Santa Convocación es. Pero que eso no se le grabe y luego va y ya no lo pone por práctica.
A mí también me cuesta, hermanos, cuando uno llega de trabajar. Pero el que tiene ese ánimo de buscar a Dios, se echa un baño como los pajaritos, así nomás, se cambia y se viene. Y eso Dios lo mira agradable. Pero ahorita no debemos de dejar las santas convocaciones, porque el día se acerca. Ese fue el número 1. Vamos al número 2. Afligir nuestras almas. Afligir nuestras almas, ahí mismo. ¿Qué es afligir entonces las almas, hermanos? 1 Corintios 9:27. Primera de Corintios 9:27. Dice allí el apóstol Pablo, dice, ¿todo lo tenemos? Dice, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Bien, en el antiguo Israel, afligir el alma, hermanos, era un día bien solemne. Era el juicio. Por lo tanto, el pueblo de Israel literal estaba afligiendo su alma. Afligir su alma, hermanos, era estar en ayuno constante, en oración, humillándose. Pero no solamente eso. Nosotros decimos, nada más es eso. No, tenían que abstenerse de la alimentación. Ahora, ¿por qué? Porque aquí el apóstol Pablo dice, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. ¿Servidumbre de quién? De Dios. Sujeto mi cuerpo. Mire qué es lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, precisamente cómo afligían el alma a ellos. Cómo ellos afligían el alma. Y eso es aplicable para el pueblo de ahora. Dice, cada israelita debía afligir su alma buscando en su corazón. ¿Qué es afligir el alma? Apartándose de sus pecados y dedicando más tiempo a la oración. Con esto también tenía que ver la abstinencia de comida. Eso quedó grabado de manera tan indeleble en la mente de los antiguos israelitas que aún en los días de los judíos ayunan en el 10º día del 7º mes. Ahora dice que es lo que hacían más. En el día antitípico de la expiación, abarca un periodo de años, es un símbolo que se requería un ayuno de 24 horas. No tiene 12 horas el día, por lo tanto eran 2 días que el pueblo de Israel ayunaba. Durante esos días, ese único día, todos los apetitos tenían que estar sujetos a un control absoluto. Era un símbolo de autocontrol que sería preciso ejercer durante el periodo antitípico. Dios dispone que los súbditos que sean dueños de sus apetitos y sujeten sus cuerpos a su voluntad. Satanás quería dar rienda suelta a los apetitos y dejaría que controlasen a las personas. Porque era muy importante entonces en aquel tiempo del pueblo de Israel. Porque el pueblo, ustedes saben que la mala alimentación embota la mente, ¿no? El día de la expiación era un día bien solemne, que el pueblo de Israel tenía que estar siguiendo la obra del sumo sacerdote, tenían que estar al pendiente. Por lo tanto, si el pueblo de Israel tenía la mente embotada, no podían seguir la obra que el sacerdote estaba haciendo en la tierra. ¿Para qué cree que usted, Dios, que le puso la campanita al sacerdote? No se la puso de adorno. Esa campanita iba caminando el sacerdote y el pueblo de Israel estaba escuchando el sonido de la campanita.
El pueblo tenía que estar despierto. ¿Y usted cree que una mente embotada puede seguir la obra de Dios? No. Hay adventistas, hermanos, que aún ven las señales, los tiempos, y no pueden discernir la campanita. Por eso Dios exigía que afligir el alma era oración, ayuno, abstenerse de los pecados, pero también abstenerse de la alimentación. Y esa campanita para nosotros ahora son los tiempos que estamos viviendo. Nosotros tenemos que escuchar esa campana, que esa campana ya no son las campanitas literales, son las campanitas del tiempo que estamos viviendo. Y si nosotros comemos mal, si nosotros nos estamos alimentando mal, no vamos a poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Es la obra que Cristo está haciendo. Esas son las campanitas que ahora Cristo tiene. Los días, terremotos, inundaciones. Si nosotros estamos con la mente embotada, no vamos a poder discernir las campanitas. Inundaciones, terremotos, todo eso no vamos a poder discernirlo porque la mente está dañada. Y adventistas ya, hermanos, de años, nuevos, viejos, esto lo miran o lo miramos como nuevo. No estamos siguiendo la obra del día de la expiación. Satanás quiere, hermanos, embotar nuestra mente para que no pongamos los ojos en la obra que Cristo está haciendo en el cielo. Y para algunos, hermanos, va a ser terrible. Va a ser terrible. ¿O usted cree que es un borracho puede discernir los tiempos? No, porque está en el alcohol. Su mente está tan embotada. Por eso el pueblo de Israel literal tenía que ayunar por 2 días. Tenían que estar siguiendo la obra del sacerdote. Tenían que estar diciendo, oh, ya entró al lugar santo. Oh, ya entró al lugar santísimo. Y cuando venía tenían que seguir la campana. Oh, y ahí viene para atrás. Tenían que estar bien atentos. Y si nosotros nos estamos alimentando mal, no podemos discernir los tiempos que estamos viviendo. Mire qué es lo que dice el Señor. Vamos ahí al libro de Isaías. A Isaías 22:13. Isaías 22:13. 22:12 y el 13. Vamos a empezar desde el 12 y 13. Dice: por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día llanto y endechas y raparse el cabello y vestirse de cilicio. ¿Ve cómo lo ve aquí el profeta Isaías? Si estamos en el día de la expiación, ¿qué debemos estar? Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó a este día llanto y endechas y raparse el cabello y a vestirse de cilicio. ¿Se recuerdan cuando Jonás le advirtió al rey de Nínive? Iba a llegar el día del juicio para Nínive. ¿Qué fue lo que hizo entonces el rey? Ayunaron, oraron, se vistieron de cilicio, se cambiaron sus harapos, se pusieron ropa ¿qué? Corrientita. Porque el día del juicio estaba a punto de caer en Nínive. Cosa que nosotros no entendemos todavía, hermanos. No hemos entendido qué es afligir el alma todavía. No hemos entendido todavía la obra de la expiación. Al menos yo no. Cuando yo estudié esto, hermanos, yo dije, ¿qué estamos haciendo, Señor? Nos estamos perdiendo. Estamos en este mundo, hermanos, donde nos ofrece todo. Y la obra del santuario la estamos dejando, la estamos pasando por alto. La estamos pasando por alto, la obra del santuario allá, cuando Cristo se levante. Lucas 21, 34, 36, ¿qué dice ahí?
Dice así, esto es afligir el alma, hermanos, afligir vuestras almas, dice. Y mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. 36. Aquí está. Velad pues, orando en todo el tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto es afligir el alma, estar en constante oración, ayuno, en silicio, y que estos afanes de este mundo, hermanos, no nos estén quitando de vista lo que Cristo está haciendo en el santuario. Bien, ahora Isaías 14:15. Isaías 14:15 dice: sobre las alturas de las nubes, ¿sí? Perdón, ese no es. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios, hermanos, me equivoqué, ese no es. Proverbios 24:13. Dice el Señor, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y del panal, que es dulce a tu paladar. Otro versículo más, ahí mismo, 25:27, Proverbios 25:27. Dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Lo que el Señor está diciendo, mire, no porque nosotros ya comamos un poco saludable, tampoco es bueno que comamos en exceso, porque también el Señor dice que es pecado también. Aunque comamos bien frutas y verduras, pero no en exceso, hermanos. Dice, come bien porque es buena, pero no comas en exceso. También enmutece la mente. ¿Ve? O sea, tenemos que, como dice el apóstol Pablo, someter y golpear el cuerpo. Someterlo a servidumbre de Dios. Abstenernos, hermanos, de comer lo más saludable también que se pueda, pero a su debido tiempo, cada 5 horas, por ejemplo. Es lo que el Señor, la sierva del Señor prescribe, cada 5 horas, ¿no es así? Ahora, cuando nosotros comemos eso, en 3 de Juan, ahí, hermano, dice que Dios quiere que sus hijos estén sanos, que sus hijos estén saludables, que sus hijos estén con una mente sabia, que estén con una mente incorruptible, para poder discernir cuando Cristo venga, poder decir, aquí, Señor, somos nosotros los que somos obedientes, te hemos estado esperando. Pero si hacemos lo contrario, hermanos, va a venir el anticristo y vamos a decir, es él. ¿Por qué? La mente está tan embotada, hermanos, que no hay discernimiento entre lo santo y lo profano. Debemos de empezar a aplicar esto para nuestras vidas también. Afligirle el alma no nomás es ayunar, no, es comer saludablemente también, para poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Así es que, y ya las señales ustedes las conocen, cuáles son las campanitas. Lucas 21, ahí habrá terremotos, habrá inundaciones. Esas son la obra que Cristo está haciendo allá en el cielo. Esas son las campanitas para nosotros. Debemos de estar alertas a lo que en el mundo está ocurriendo. ¿Okay? Sabemos que Dios permite que Satanás haga de las suyas, pero el Señor lo permite porque eso
Cristo está a punto de salir del lugar santísimo por su pueblo escogido. Así es que, hermanos, tengamos en cuenta esto. Afligir el alma es oración, arrepentirse de los pecados, pero también comer sanamente para poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Ahora, ya vimos eso. Ahora, ya hemos visto dos. Ahora vamos a lo que es una ofrenda encendida. Entonces, en el santuario todas las ofrendas se quemaban, no todas, pero los holocaustos, los corderos, las vacas, ya lo que es las oblaciones, también algunas se quemaban, las oblaciones, la flor de harina, algunas se quemaban. Esas eran ofrendas encendidas a Jehová. Pero el Señor le pide a su pueblo: yo quiero que me den una ofrenda encendida. Esa es la tercera, una ofrenda encendida. Entonces, si Dios exige que su pueblo esté en santa convocación, que su pueblo aflija el alma, y también le está pidiendo que sea una ofrenda encendida, vamos a ver entonces qué es eso. Primera de Tesalonicenses 5:23. El Señor exige ofrenda encendida. Mire que es una ofrenda encendida. Es lo que el Señor le pide a su pueblo, porque estamos en el día de la expiación o en el día del juicio. Dice, Primera de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es la ofrenda encendida? Ya no son los holocaustos ya que se hacían antes. Ahora la ofrenda encendida es usted, soy yo, son los niños. Cada aquel que profesa, que conoce a Cristo, debe de ofrecerse como ofrenda agradable a Jehová. Y así lo dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos 6. En Romanos 6 el apóstol Pablo también nos dice que es una ofrenda encendida. Romanos 6. Romanos 6, ¿qué es entonces una ofrenda encendida? Romanos 6, 12 y 13. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y aquí está, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ahí está, el apóstol Pablo lo declara, dice que vosotros somos de Dios y que vosotros nos debemos de presentar a Dios como instrumentos sin iniquidad. Ahora la iniquidad, pues ya sabemos que el cuerpo se basa en diferentes miembros, ¿no? Así es que nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros oídos, todo nuestro cuerpo debe de estar en plena santidad para presentarnos así delante de Dios, porque nosotros no vamos ante cualquier persona. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos presentarnos limpios con la justicia de Cristo todos los días, diario. Dice, además, ahí lo dice también en el libro de Romanos 12, dice que es vuestro servicio racional de todos los días. Y un servicio racional es cuando, de vez en cuando, es diario, diario. Nosotros somos esa ofrenda encendida. Usted, los muchachos, todos somos esa ofrenda. Ya no hay más sacrificio. El sacrificio de allá del santuario ya pasó. Esos sacrificios eran encendidos a Jehová. Los corderos, flor de harina, los palominos, la vaca. Ya, eso ya. Ahora nosotros somos la ofrenda encendida, agradables a Dios, vestidos con la justicia de Cristo, y cuando nos presentemos a Él, hermanos, que es nuestro servicio racional, quiere decir todos los días. Ahora, vamos a ver el comentario de ahí, de Romanos 12:1.
Ese comentario, el que tenga el comentario, que el apóstol Pablo quiere decir presentar vuestros cuerpos, que es nuestro servicio racional de todos los días. Mire lo que sigue diciendo. Las obras de Dios son los maestros de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Y qué es lo que pide de nosotros individualmente en la obra de salvarnos? Dios obra en nosotros mediante la luz de su verdad, que ilumina a cada hombre que viene al mundo. Las escrituras se refieren a la obra de Dios tal cual se revelan en nuestro mundo, como si fueran otros tantos maestros cuyas voces se han propagado por toda la tierra proclamando los atributos de Dios. La mente debe de comprender la verdad y la voluntad debe inclinarse ante sus demandas cuando se nos presentan bases bíblicas. Así es que no hay ningún pero, hermanos. Todo lo que le estoy hablando de alimentación, todo eso, dice el Señor, preséntaselos con la base bíblica y si su fe está viva, te debe de aceptarlo. No hay peros. Si usted quiere ser parte del remanente, si quiere ir al cielo, bueno, tenemos que empezar a practicar lo que el Señor dejó escrito en su santa palabra. Así es que por lo tanto, nosotros somos esa ofrenda encendida. Y ustedes saben qué es la ofrenda encendida, ¿no? Vuestra ofrenda. Bueno, ya ustedes ya conocen las normas cristianas, por ejemplo. Normas cristianas. Vestimenta, todo eso. Vestimenta, alimentación. Por tus palabras serás condenado, mas también por las palabras vas a ser juzgado. ¿Ve? Todo nuestro cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta los pies, debe de estar a servidumbre de Cristo solamente, para que así seamos ofrenda aceptada a Jehová. ¿Ve? Ahora, la última también es muy importante. Ya vimos tres, la ofrenda encendida somos nosotros, pero dice que en la otra, dice, no harás obra ninguna. En ese día de la expiación no se tenía que hacer ninguna obra. Nada de ninguna obra. Yo no estoy diciendo que no trabajen. El que no trabaja pues no come, porque también Dios dijo tienes que trabajar, pero debes de ponerle más empeño al plan de salvación que tu trabajo. Porque si no, cuando Cristo salga del lugar santísimo, tú vas a estar trabajando y no te diste cuenta de la obra que Cristo hizo en el santuario. Por lo tanto, el Señor dice, estar atentos, no hay que trabajar tanto, porque el plan de salvación tiene su cumplimiento. Cuando Cristo salga, no nos vaya a hallar construyendo casitas, metiéndole el chirroc y todo eso, y nos vamos a quedar como las mujeres que están, Señor, ábrenos. No te conozco, que hiciste más el trabajo, trabajaste doble. Cuando toquemos la puerta, el Señor va a decir, no te conozco, preferiste trabajar más. Bien importante, tenemos que estar con los ojos hacia la obra que Cristo está haciendo. Mateo 6:31 dice allí. Mateo 6:31 dice el Señor ahí, dice, por tanto, ahí estamos, Mateo 6:31 dice, por tanto, no nos afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el Señor es muy específico. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no nos afanéis por el mañana, que en la mañana traerá su afán. Bástele al día su propio mal. Es bien importante esto, hermanos, lo que el Señor dice, no os afanéis en el trabajo. ¿O acaso cree que usted se va a llevar el trabajo para el cielo? ¿Se va a llevar los 3, 4 carros? No se va a llevar nada.
Es más, déjeme decirle que cuando se suelten las plagas, hermano, esos carritos ya ni los vamos a mirar, si es que por la gracia de Dios estamos vivos. Pero nada de lo que está aquí, los apóstoles dijeron, mira, Señor, el templo, qué hermoso. Nada va a quedar aquí que no sea destruido, hermanos. Nada, todo. Por eso el Señor dice, mira, no trabajes tanto. Estás trabajando por algo que no te vas a llevar. Estás trabajando mucho por esa casa, estás trabajando mucho por tener dinero y no te vas a llevar nada de eso. Estás trabajando de embalde. En el cielo hay cosas mejores, hermanos, que el dinero. Mira cuál agradable es Dios. No tienes que hacer tu mansión, ya tienes la mansión. Dios ya te la preparó. No tuviste que pagar nada. ¿O te costó? ¿No te ha costado? Dicen, mira, ya tienes casa. Por eso el Señor, la esposa cuando se va a casar con el marido, dice que casa quiere, ¿no? Entonces, fíjese cómo es el Señor. Se va a casar con su iglesia, con sus fieles, pero el Señor, como todo un caballero, le está ofreciendo casa a su iglesia, a su esposa. No te va a dejar sin techo. Casa tienes. Yo no sé los muebles, hermanos, yo no sé si va a haber muebles. No he entendido todavía eso, cómo está la mansión. Pero allá, hermanos, no vas a tener necesidad de nada. Tienes que trabajar, claro, también. No vas a estar allá de ocioso porque los ángeles trabajan y Dios trabaja también. Pero yo creo que Dios es bien específico. Dios no nos va a cargar el trabajo, hermanos. Si Él mismo nos dice en el trabajo, no te afanéis. No trabajes tanto. ¿Tú crees que estando en el cielo Dios nos va a trabajar? ¿Nos va a traer como burritos? No. Tenemos que trabajar, claro que sí. Pero Dios es un Dios de amor y compasivo que sabe que nosotros, hermanos, necesitamos descanso. Necesitamos, no sé cómo va a ser allá la obra en el cielo. Mi mente no lo puede imaginar. Pero lo que sí te puedo decir de que lo que tú estás aquí albergando en tu casa, nada de eso te vas a llevar, hermano. Por eso no los afanéis. Tu dinero no vale. Tu carro no vale. Nada va a valer. Por eso en el día de la expiación nadie tenía que trabajar. Y cuidado y se lamentaban estos hombres, porque tú sabes que si dejas de trabajar pierdes, ¿no? Pierdes intereses, pierdes dinero. Cuidado, porque el Señor dice que si no se hacían las cosas como se mandaba aquí, no era digno de participar en el día de la expiación. Nosotros podemos estar, ay Señor, bueno, pero tengo que trabajar porque si no, no como. Cuidado de estar lamentando, hermanos, con que perdamos unos cuantos dolaritos por estar siguiendo la obra de Dios. Eso no es agradable a Dios. Por eso dice, aquel que no guardase la expiación conforme a Dios había mandado, no era digno de participar de ese rito sagrado que era la expiación. Tenemos que poner nuestra mirada ahí arriba. Menos trabajo y más trabajo para el Señor. Miren lo que dice el Señor, hermanos, aquí. Ya para terminar. La obra que Cristo está haciendo en el santuario. Mire lo que Cristo está haciendo. La obra de cada persona pasó bajo la mirada de Dios. O sea, todo se está llevando a cabo, todo lo que estamos haciendo se está llevando a cabo. Y es registrada ya sea con fidelidad o infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo está anotando con gran exactitud. Dios es un Dios, hermano, exacto. Cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto.
con todas las tretas maliciosas, las amonestaciones o reconvicciones divinas despreciadas. Oiga, cuando usted reprende al esposo o a sus hijos, y si no entienden los hijos, si se rebelan, también lo tiene apuntado el Señor ahí. Si los hijos, los padres están redarguyendo a los hijos, y si al hijo no le importa, el Señor está apuntando cada cosita que los hijos están haciendo. De igual manera, el esposo a la esposa, y la esposa al esposo. Si el marido le dijo a la esposa, mira, no estés llegando tarde los viernes, mira, ya. Y si ella dice, está apuntado. Dios es un Dios exacto. Todo eso está siendo apuntado para que no digamos que, ay Señor, es que tú sabías. El Señor lo sabía, pero tú también lo sabías, pero no lo pusiste en práctica. Tú sabías. Así es que todo está siendo con exactitud anotado. Los momentos malgastados, las oportunidades no aprovechadas, la influencia ejercida para bien o para mal. Oiga, la influencia ejercida. Nuestros hijos, ¿con quién se juntan? ¿Con quién están? Nuestros hijos no se pueden juntar, no se pueden tener ni noviazgos con una mujer que no sea de la iglesia, porque eso también, ahorita va a ver qué es lo que pasa con eso. Así es que cuando el padre redarguye al hijo y si el hijo no entiende, todo eso está siendo apuntado con exactitud por su rebeldía del hijo. Dice, con sus abarcantes resultados, todo fue anotado por el ángel registrador. Ahora, dice, en el tiempo señalado para el juicio, al fin de las 2300 tardes y mañanas, en 1844 inició la obra de la investigación y el acto de borrar pecados. Todos los que alguna vez hayan sido siervos de Cristo tienen que pasar por un riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos han de ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas según sus obras. Los pecados de los que no se hayan arrepentido y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros del registro, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Por eso le estaba diciendo que a lo mejor nosotros no entendemos el día de la expiación. Podemos estar pidiendo perdón por una transgresión, pero al siguiente día vuelvo a lo mismo. Si tú estás pidiendo perdón por ese pecado, vamos a poner el sábado y la alimentación porque es lo que más se transgrede, ¿no? Si nosotros quebrantamos el sábado, ya se nos hizo costumbre. Pido perdón, créeme decirte que el Señor ni siquiera te escucha. Porque el Señor ya sabe el futuro y va a decir, bueno, ¿para qué me pides perdón si al siguiente viernes vas a hacer lo mismo? Por lo tanto, si tú dijiste, Señor, bueno, pero yo pedí perdón, dices, sí, pero no te arrepentiste, no hiciste ningún cambio para vivir el sábado tal y cual yo lo establecí. Por lo tanto, el Señor dice, y te va a quedar como ejemplo, te va a quedar como ahí, como pegado, para que tú veas que tú no te retrajiste de lo que tú estabas cometiendo mal. Aunque pidas perdón por ese pecado, pero si no hiciste lo posible por abandonarlo, no puede el Señor perdonarte ese pecado. Tienes que arrepentirte y ya no volverlo a hacer. De igual manera la alimentación. ¿Ve? Si tú comes algo indebido y hasta tienes el atrevimiento de orar, Señor Padre nuestro que estás en el cielo, el Señor no te escucha. Si comes mal y tú vienes y pides perdón, no te ha sido ni borrado ese pecado, no perdonado ese pecado, porque el Señor ya sabe y conoce el futuro, sabe que si tú pides perdón por este pecado, al siguiente día vas a estar otra vez con tu pollo. Y así sucesivamente. Por eso el Señor dice, no, esto no puede ser así. Para que tus pecados sean perdonados tienes que pedir perdón, tienes que retraerte del pecado, humillarte, pero ya no volverlo a hacer. Eso es de la manera que Cristo entonces va a obrar a tu favor. Pero si se sigue haciendo eso, Dios ni te escucha, hermano, ni te escucha, ni a mí tampoco. Así es que nosotros, la expiación es bien tremenda.
Es bien tremenda la expiación. Nosotros pensamos que nomás es decir, llevo mi pecado y llevo mi pecado, pero sigo transgrediendo. Eso no es así, el Señor así no trabaja. Dice, el pecador pudo haber cometido sus malas acciones de la luz de día o en la oscuridad de la noche, pero son conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. Siempre hubo ángeles de Dios que fuesen testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto del padre o de la madre. Oiga, también qué interesante, si usted está encubriendo un pecado a un hijo, también el Señor va a tener que usted va a tener que pedir cuenta por su hijo. Así es que si su hijo está haciendo algo incorrecto y si usted se lo está encubriendo, tanto se vuelve pecador como el hijo, como la madre o el padre. Y todo eso está siendo anotado en el libro de memoria también ahí, en el libro de todo eso. Por eso le digo, si su hijo está haciendo algo malo, también acuérdese que las compañías con las que se junta, si su hijo se está juntando con alguien que no es de la fe y le está introduciendo ahí cosas del mundo, el padre va a tener que dar cuentas por su hijo. Le va a decir, ¿y qué hiciste con el hijo que yo te di para que lo instruyeses? Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros meditemos, porque si no me amo yo, ¿cómo voy a amar a mi hijo? Si no busco yo mi salvación primero, ¿qué me interesan mis hijos? Tenemos que, los padres, las madres son los que llevan la batuta de la casa. Si los padres no ponen un alto, un poco de levadura, con un poco de levadura, ya sea del hijo, de la hija, del niño o de la niña, puede la casa, hermanos, caer en un pecado mortal ahí. Un poco de levadura leuda toda la masa. Con un poquito que permitamos en la casa, todo se emplaga ahí. Cuidado, y el Señor dice, pesados están siendo en balanza. Ahora, dice, ya para acabar, ya nomás me faltan como tres renglones, dice. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto por el padre o por la madre, la esposa, los hijos, las amistades. Nadie fuera de los mismos culpables tendrán quizá la misma sospecha del mal. Oiga, negligencia. No sospechamos que estamos haciendo balanza, dice. No lo sospechamos, dice, pero yo sí, el Señor dice, yo sí sé lo que están haciendo. Por lo tanto, nosotros decimos, bueno, no sospechamos que estamos haciendo por cositas pequeñas. En el libro de allá arriba se están registrando, el ángel lo está anotando todo, dice. Fuera de los mismos culpables tendrá quizá la misma sospecha del mal, que parece descubierto ante los ojos celestiales. Las tinieblas de la noche es más oscura. El secreto de todas las estratagemas engañosas no son suficientes para ocultar el pensamiento del conocimiento del Eterno. El Señor lleva un registro exacto de todo acto injusto o ilícito. El Señor no se deja engañar por una apariencia de piedad, ni se equivoca en su apreciación del carácter. Así que si eres cristiano, si tú dices, el Señor lo pasa por alto, el Señor no se va a dejar engañar por un acto de que tú conozcas de piedad. No. El Señor no dice, Jesús al que reprende ama. O sea que no porque seamos cristianos va a decir, el Señor me lo va a pasar por alto. Te equivocaste, porque si no, por un poco, y a Moisés le costaba, hermanos, la salvación, y siendo un siervo fiel. ¿Qué más con nosotros? Que somos más pecaminosos, dice aquí, la tercera generación está peor todavía. ¿Qué con Moisés, que era un poco más entregado al Señor que nosotros? El Señor no le iba a perdonar. Por eso dice, el Señor no se va a dejar guiar por un acto de piedad que tú tengas o que yo tenga. El Señor fácilmente no se va a dejar engañar. Los seres humanos pueden ser engañados por personas corruptas de corazón, pero Dios penetra todos los disfraces y leer la vida interior del ser humano. Así es que, hermanos, todo está siendo registrado en el libro
de allá del cielo, y cada ángel está apuntando nuestras acciones. Así es que estos 4 pasos están vigentes para el pueblo de ahora. Santas convocaciones. Si ya usted no le hizo efecto el mensaje, hermanos, es porque su fe está muerta. También el mensaje se aplica para mí también. Cuando yo lo leí, hermanos, dije, Señor, estamos mal. Estamos mal. Porque a veces no queremos ir, pero que Dios haya despertado, es más, el Espíritu Santo haya despertado ese deseo, hermanos, en cada uno. El Espíritu Santo haga su efecto. No solamente en los niños, en toda la familia completa. La familia completa. Que busquemos más ferviente a Dios. Mire qué bonito, porque en agosto, si mal no recuerdo, va a ser Santa Convocación. Allá en donde, Tuscajoma, y tenemos que ir. Santa Convocación. No se le pase. En octubre, perdón, en octubre. ¿Ve? Así es que Dios nos haya hablado, hermanos, y esto está vigente para el pueblo de ahora, porque son sombras del santuario terrenal. Tenemos que estar en la misma sintonía de lo que se hacía en el santuario terrenal. Entonces, con esto concluimos, hermanos, y que hayamos escuchado la voz de Dios.